Entonces, arrancamos, seguramente ya enseguida van a empezar a seguir, digamos, entrando en la clase, pero la idea de hoy es justamente profundizar sobre el tema de muestreo. Básicamente, yo quisiera hacer un minutito de repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada estuvimos viendo todo lo que era los instrumentos de recolección de datos, ya sea los instrumentos de recolección de datos en el mundo tradicional, por decirlo de alguna forma, y también lo que es en el mundo digital, ¿no? Bueno, en definitiva son casi lo mismo, pero bueno, hay cuestiones que son un poquito distintas, ¿no? Porque dijimos que no era lo mismo un instrumento como la etnografía que la netnografía, porque uno va a lo mejor a tener que estudiar comunidades online, ¿sí? O no es lo mismo una entrevista cara a cara que yo tenga que hacer un formulario a través de alguna página, a través de alguna plataforma, o que use a través de lo que dijimos también, a través del Google Drive, por ejemplo, ¿no? Bueno, quiere decir que todos esos instrumentos nos llevan o desembocan en algo que tiene que ver con el muestreo. Que estos instrumentos, primero que en el muestreo se usan estos instrumentos, eso convengamos que es así. Pero además, estos instrumentos, dijimos dos cosas que son fundamentales. Dijimos que tienen que ser válidos y tienen que ser confiables, ¿sí? Cuando dijimos que un instrumento es válido? Un instrumento es válido cuando mide aquello que pretende medir. Y ahí se acuerdan que dábamos el ejemplo del reloj. ¿Cuándo es confiable? ¿Cuándo decimos nosotros que ese instrumento, ya sea la observación, el focus group, lo que sea, decimos, bueno, ese instrumento es confiable porque lo que hace es buscar en cualquier procedimiento de medición que genere los mismos resultados en eventos repetitivos. Es decir, que si vamos al caso de la encuesta, si nosotros hacemos la encuesta, hacemos un pretest es como si fuera un primer approach de lo que sería una encuesta, y da un resultado. Pero claro, después no están bien formuladas las preguntas porque se da interpretaciones distintas, quiere decir que uno mira el instrumento y dice, sí, es válido porque digo, bueno, las encuestas sirven porque pretende medir aquello por el cual se creó ese instrumento. Pero después no es confiable porque la gente tengo que estar explicándole todas las preguntas a todas las personas. Entonces quiere decir o que ha sido mal redactada, mal confeccionada, ¿sí? Bueno, entonces por eso es muy importante que, que esos instrumentos sean válidos, sean confiables, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a comenzar a ver un tema que es muy importante para nosotros, que es justamente el tema del muestreo. Y nosotros hoy lo vamos a hacer, así Nieto Carolina, vamos a ver lo que, digamos, lo que se da en un muestreo tradicional, ¿sí? Y después también cómo se da hoy un muestreo en el mundo virtual, ¿no? O en el mundo digital, o sea, qué es lo que normalmente hacen, ¿sí? Los especialistas, sobre todo los community managers o a veces los operadores políticos, ¿sí? Utilizan, ya lo vamos a ver enseguida, los paneles online. ¿Sí? Bueno, todo esto lo vamos a comenzar a desarrollar ahora. Hago una pregunta, ¿a ustedes les quedó alguna duda con respecto a la clase anterior? ¿No? No, profe. Ok, buenísimo. Nos quedó la duda que si o eso ya lo vamos a ver en la clase taller, si hay que incluir, bueno, plantearse el problema, justificarlo y la viabilidad del proyecto. Todo depende qué es lo que se quiere estudiar. No sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchás ahí, Gustavo? ¿Ahí, Gustavo, me Y escuchás? ahí, Ahí. No, lo que decía es que todo va a depender cuál es el problema de investigación, ¿sí? Si yo voy a el enfoque hacer, incluye, claro, el enfoque, sobre todo el enfoque, ¿no es cierto? Si yo voy a analizar, para mi estudio de investigación, hemos decidido un enfoque cualitativo, en ese sentido, digamos, no es necesario hacer un estudio de viabilidad.
cuando haces un estudio de viabilidad y cuando vos querés saber el impacto, cuando querés saber el impacto de las ventas, cuando querés emprender algo y querés saber el rendimiento de ese, o querés saber la escalabilidad de ese proyecto. Entonces, bueno, utilizar, además de un enfoque cuantitativo, vas a utilizar, sí, los criterios de viabilidad, pero si no, no es necesario, ¿sí? Es solo para un enfoque cuantitativo, ¿sí? Bien, listo. Bueno, Gracias. entonces, no, por favor, entonces arrancamos con el tema del muestreo, ¿sí? Seguramente ustedes, yo me imagino que en Marketing 1 algo han visto de muestreo, pero acá conviene repasarlo porque, ¿por qué conviene repasarlo? Porque por un lado nos damos cuenta que en los temas de marketing el tema de muestreo es vital, ¿sí? Porque ya sea que uno utilice una herramienta probabilística o no probabilística, siempre el muestreo es como una parte, digamos, que forma parte de un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, vamos a partir con algunos conceptos, con un concepto previo, ¿sí? Antes de comenzar a desarrollar el tema. Bueno, entonces, decimos lo siguiente, que una vez que nosotros definimos el problema de investigación, que se acuerdan que el problema de investigación a qué hacía referencia, y el problema de investigación son esas preguntas que nos íbamos a hacer, y que esas preguntas van a estar de la mano, por decirlo de alguna forma, ¿de qué cosa? Y de los enfoques, ¿sí? Del enfoque, ¿por qué? Porque de acuerdo al enfoque yo voy a hacer la pregunta, no es lo mismo decir, ¿qué impacto tienen las ventas en mi negocio? Para decir una pregunta así muy genérica y general, que decir cómo influyen, o cómo influye la marca en la percepción de la mente del consumidor, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, quiere decir que son distintos modos de preguntar, distintos caminos de poder investigar. Normalmente una vez que nosotros, como vemos acá en el slide, una vez que nosotros determinamos lo que es el problema de investigación, los objetivos, ¿sí? Esos objetivos que van a estar siempre de la mano con el problema, no nos olvidemos. Después vamos a ver, cuando lleguemos al tema de producto, que vamos a volver a ver el tema de los objetivos, ¿sí? Específicamente ya en el tema del negocio, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros entonces tenemos definido lo que es el objetivo, en este caso de la investigación, hacia dónde nosotros queremos apuntar para poder investigar, porque evidentemente yo hoy charlaba con uno de ustedes y decimos, es imposible abarcar todo, porque a veces hay emprendimientos que necesitan tener hay muchas situaciones, ¿no? O problemas de organización, o problemas financieros, o problemas de difusión, o sea, son distintas problemáticas, o a veces nos encontramos que un emprendimiento tiene todas esas combinaciones de problemas. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde comenzamos? Entonces, los objetivos son hay algunos autores argentinos que discuten mucho si los objetivos son metas o no. Pero bueno, vamos a seguir una línea de algunos autores, como por ejemplo Chavenato, de una línea mexicana, que dice, bueno, los objetivos son estas metas que uno pretende como investigador alcanzar, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros definimos lo que son el problema de investigación, como vemos acá, los objetivos, delimitar las variables de análisis, como dice acá, tenemos que saber o determinar los elementos o los individuos con los que vamos a realizar ese trabajo de investigación. Y para eso, si no hacemos un censo que es costosísimo, normalmente ¿dónde recurrimos? Recurrimos a la muestra, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que determinar para la muestra? Para poder determinar la muestra, tenemos que tener muy, pero muy claro lo que es la población. ¿Sí? Esto generalmente siempre decimos en preguntas de examen, ¿cuál es la diferencia entre población y muestra? Y es muy importante porque cuando nosotros hablamos de población, estamos refiriéndonos a ese conjunto de todos los elementos que participan, ¿sí?, de esa población y que tienen características comunes. Ahora, fíjense que cuando nosotros hablamos de población, podemos definir como dos tipos de población, ¿no? Hablamos de lo que se llama una población finita y una población
infinita. La población finita es cuando nosotros conocemos los números, el número de elementos, conocemos sobre todo los elementos que componen esa población, suponiendo que nosotros decimos, bueno, todos los estudiantes de la UTN Regional Mendoza, ¿sí? Es una población finita. Infinita es cuando no conocemos los integrantes de esa población. Por ejemplo, nosotros quisiéramos saber todos los graduados en administración de empresas que desempeñan su carrera en el ámbito laboral. Uy, bueno, tendríamos que hacer un estudio mucho más profundo, en etapas, tendríamos que recurrir a fuentes secundarias. ¿Se acuerdan que para poder nosotros poder muestrear, para poder determinar inclusive el marco de referencia, siempre teníamos que tener en cuenta cuando vimos los instrumentos de recolección de datos, que los datos podían ser primarios y secundarios, ¿se acuerdan? Y que dentro de los datos secundarios teníamos los internos y los externos. Bueno, esto los volvemos a traer a colación. Bueno, si entendimos lo que es la población, o sea, este conjunto de todos los elementos que tienen una característica común, como vemos acá, la población es este subconjunto de los elementos de la población. Yo siempre me imagino esto, ¿no? Siempre me gusta buscar una imagen. Y yo digo, la torta es como la imagen de la población. Un pedazo es como la muestra. Si yo saco un pedazo de la torta, no digo, bueno, esta torta es otra cosa. No, teóricamente, cuando yo corto un pedazo, es la misma torta. Tiene los mismos ingredientes, ha sido preparada con la misma consistencia que toda la torta. Bueno, esta es la imagen que nos tiene que quedar grabada en nuestra mente cuando nosotros hacemos una muestra, ¿sí? Que todos los elementos de estos subconjuntos tienen la misma característica. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de muestreo, tenemos que hablar que una muestra debe ser representativa, ¿sí? Debe ser válida y debe ser adecuada. Tres elementos. Hay algunos autores, por ejemplo, el amigo de Gustavo Sampieri, él va a decir que inclusive otra característica de la muestra es la accesibilidad, ¿sí? Yo me acuerdo, uno de mis primeros trabajos de investigación tenía que analizar la cultura organizacional, ¿sí? De dos empresas donde eran totalmente distintas. Una se dedicaba a la reparación y venta de artículos electrodomésticos y la otra era de cosmética. Nada que ver. Es decir, ¿cómo poder mezclar dos? Pero bueno, acá yo tenía que analizar, o sea, había un eje transversal que era la cultura organizacional. Bueno, y uno de los temas fundamentales que me llevó como a profundizar fue la accesibilidad. Porque uno se encontraba acá en Mendoza, que tenía la información, y el otro estaba en Buenos Aires. Así que, bueno, tuve que idear un andamiaje para poder justamente validar todos los datos que necesitaba para poder estudiar esa problemática. Entonces dijimos que la muestra debía tener tres características. Representativa, esto es el ejemplo del pedazo de torta, ¿sí? Que ese pedazo tiene las mismas características que la torta toda, ¿sí? Bueno, y después que sea válida y que sea adecuada. Normalmente cuando nosotros utilizamos un proceso muestral, nos tenemos que determinar lo que vamos a llamar el intervalo de confianza y un error muestral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si utilizamos un instrumento, no siempre nos va a dar todo perfecto. Nosotros contamos con un apoyo. Es como cuando yo les decía a ustedes ¿se acuerdan de la hipótesis? Y yo les hablaba del paraguas. Bueno, el error muestral me sirve como paraguas, porque eso es lo que me va a dar margen por si hay alguna equivocación, bueno, va a formar parte dentro de ese error muestral. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien, ok. Bueno, para poder realizar esta muestra es necesario establecer un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros definimos que vamos a utilizar una muestra, bueno, muy bien, tenemos que empezar con determinar o llevar a cabo cuáles son los parámetros. Y acá quisiera contarles cómo uno de los casos muy interesantes que hizo una alumna fue estudiar
todas las vinotecas del microcentro de nuestra ciudad. Ustedes saben que hay, sí, prácticamente en el microcentro, ¿no? Si no, hay muchas más. En el microcentro hay 27 vinotecas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue para este grupo de alumnos establecer el parámetro? ¿Cuáles son los parámetros? Y aquellos elementos que yo me va a indicar, volviendo al ejemplo del pedazo de torta, decir, ah, sí, tiene chocolate, sí, si es una torta de chocolate, debe tener chocolate. O sea, hay un elemento de referencia. Después normalmente cuando uno se fija en la receta dice, bueno, muy bien, si es una torta de chocolate, además el chocolate debe tener, no sé, vamos a poner frutilla y vamos a poner el dulce de leche. Bueno, todo esto son referencias, lo que nos va a indicar que esa torta es de chocolate. Bueno, muy bien, volviendo al ejemplo de las vinotecas y hablando específicamente de lo que es el parámetro dentro de un marco muestral, ¿qué es lo que vamos a determinar como parámetro? Tenemos que estimar el error muestral. Ustedes saben que en las ciencias sociales se trabaja generalmente con un 3%, y normalmente nosotros trabajamos un 5%, ¿sí? O sea, estamos hablando de un 0,05. Entonces, el error muestral, el nivel de confianza, ¿se acuerdan que todos los instrumentos de recolección de datos deben ser confiables? ¿Sí? Esa confiabilidad está dada porque, ya lo vamos a ver, va a estar desarrollada a lo largo de la llamada curva de probabilidad estandarizada. Para los que no recuerdan, yo diría que vayan a buscar al baúl de los recuerdos de estadística, que seguramente ustedes ya han tenido en la tecnicatura, o no sé si les tocó hacer el pre, pero ahí se vieron todos esos temas. Bueno, entonces, el parámetro son estas referencias que me va a servir para poder realizar la muestra. Después cuando nosotros estamos hablando del marco apropiado, es, para nuestro caso, por ejemplo, que yo les decía de las vinotecas de la ciudad, es el marco de referencia donde vamos a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a identificar físicamente los elementos de la población. O sea, en este caso, ¿cuál van a ser? Y vamos a ver si esas vinotecas están registradas, si están inscritas en la municipalidad, si tienen una dirección donde poder buscarlas. Bueno, ahora es muy fácil, buscamos a través del Google Maps, ¿no? Bueno, todo esto es el marco apropiado, o sea, de acuerdo donde yo, por ejemplo, si yo voy a hacer cualquier otro tipo de análisis, tengo que saber cuál es mi marco apropiado, dónde me voy a poder mover, cuál es la temática de estudio, ¿sí? También es importante determinar qué tipo de muestreo, ¿sí? No es lo mismo un muestreo probabilístico que un muestreo no probabilístico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver las diferencias. El tamaño, ¿por qué es importante el tamaño? Bueno, el tamaño tiene que ver con esto que decíamos antes, o sea, antes dijimos que para poder determinar la muestra, teníamos que determinar previamente la población. ¿Se acuerda que era población finita o población infinita? Entonces, también el tamaño está vinculado. Si no es lo mismo tomar, volvamos al ejemplo de la torta, no es lo mismo tomar un pedazo de torta que tomar dentro de ese pedazo otro pedazo. O sea, si nosotros tomamos un pedazo del pedazo, estamos hablando de una proporción muestral. Y por lo tanto la fórmula para esa proporción muestral va a ser diferente que la del pedazo. ¿Se va entendiendo o está muy enrollado? ¿Es claro? Bueno, me dicen por favor, ¿no? Sí, profe. Si vos, Mauricio, querés también agregar algo, vos interrumpime, ¿eh? Bueno, ok, yo siempre lo mando al frente porque te tengo confianza, Mauricio, así que vos sentiste... No. Está claro que lo que te está planteando, que la muestra debe ser representativa, si no, no tiene ningún sentido de ser. O sea, que lo que tomamos de muestra tiene que tener un volumen tal de que represente el total de la población. Si no, no tiene sentido. Totalmente. Profe, en el caso de la vinoteca, las vinotecas del microcentro sería la población, ¿no? Claro, gracias, sí, gracias. Y ahí fue todo, bueno, ahí estos grupos de estudio tuvieron que determinar el tamaño de la muestra, que ahora yo les voy a mostrar una pequeña formulita. Pero de todos modos no se asusten porque como estamos en el mundo
yo digo que a mí una de las cosas que descubrí de la pandemia que me encanta lo digital, ¿no? Pero digo, hoy está todo en internet, en el sentido que hoy están las calculadoras muestrales, inclusive. Antes hacíamos fórmula y los chicos se rompían la cabeza, que no está mal saber de dónde viene cada cosa, ¿sí? Saber como tener justamente un andamiaje, saberes previos, ¿sí? Porque después si no uno se acostumbra a una página, uno carga datos y dice, ¿y esto porque? Ah, no sé, me lo dio la profesora, no tengo ni idea. No, sería muy triste, ¿verdad? Bueno, entonces, dijimos, como ahí decía Sebastián, entonces, volviendo al ejemplo de la vinoteca, las 27 vinotecas son del microcentro en el total de la población. Pero nosotros queremos saber cuántas, utilizando un instrumento de recolección de datos que ellos utilizaron una encuesta, decir, bueno, pero ¿qué tamaño muestral? ¿Sí? Entonces, determinar el tamaño y validar. Por eso tuvieron que armar muy bien ese instrumento para que fuera confiable, ¿sí? Y después analizar los resultados, o sea, decir, che, bueno, muy bien, pero ¿para qué me sirve esto de hacer la muestra? Bueno, me sirve para saber cómo era, básicamente ellos tenían que analizar una marca determinada para un vino de acá de Valle de Uco, que normalmente estaba en todas estas vinotecas, bueno. Entonces, claro, ellos querían saber el grado de influencia que tenía esa marca en las vinotecas, los canales, sobre todo el tema de ellos era básicamente los canales offline y los canales online, un trabajo muy interesante. Y bueno, para eso utilizaron todo este proceso muestral. Entonces, ¿por qué calculamos la muestra? Porque es mucho más barato que si tuviéramos que hacer un censo, porque es más rápido, ¿sí? Y hoy mucho más. Antes lo hacíamos y nos rompíamos la cabeza haciendo las fórmulas, pero hoy inclusive podemos corroborar la fórmula y podemos inclusive ir al calculador online. ¿Sí? Inclusive uno tarda segundos, ¿sí? Los resultados son más precisos. Y acá yo quisiera que esto lo pusieran con Fluor, porque una de las grandes peleas que se están dando en este momento en la academia es si por más que estén las métricas, ¿sí? Que se dice que las métricas te sirven como resultados estadísticos, bueno, hay todo un tema de hasta qué punto son válidas o hasta qué punto esa información llega a ser minuciosamente precisa. Bueno, y ahí, bueno, no, pero si pusieron, uno ve las cantidades de interacciones, uno ve la cantidad de personas que puso like, o sea, que le gusta o no le gusta, o ve, digamos, ustedes ya vamos a ver lo que se llama la tasa de compromiso, la tasa de engagement. Bueno, eso es verdad, uno puede sacar esa fórmula, digamos, que sirve para el muestreo. Pero bueno, hay todo un debate porque dice en el fondo no es lo mismo que hacerlo cara a cara, ¿no? Bueno, pero cuando veamos inclusive todo este embrollo, va a ser inclusive mucho más grande cuando nos encontremos con neuromarketing, es decir, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Será que la gente realmente dice lo que piensa? Bueno, no les voy a responder la pregunta porque lo vamos a ver casi al final de la materia. Así que no se pierdan la clase. Entonces, para poder calcular el tamaño de la muestra, o por qué hay que calcular el tamaño de la muestra, por estas razones. ¿Cuándo calcularla? Y cuando, digamos, cuando no es posible hacerlo, digamos, si tuviéramos que hacer un censo. ¿Se acuerdan de las pruebas a aprender que se hicieron el año pasado? Bueno, no era posible hacer, se tomó casi como una especie de muestra, porque se seleccionaron no todos los grados, no todos los años, se seleccionaron un año en particular y un grado en particular, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Pero de todos modos, básicamente sirve para que el proceso sea mucho más rápido y obtener una información más efectiva. Bueno, les dejo las condiciones porque esto es muy fácil, y acá llegamos a uno de los elementos que dijimos que íbamos a tomar como parámetro, era el nivel de confianza. Yo no sé si ustedes se acuerdan de estadística, pero esto es la llamada curva de la probabilidad estandarizada, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan que esta curvita, esta maravillosa curva que parece prácticamente como si tuviéramos casi como el del ciclo de vida del producto, pero no es el ciclo de vida del producto, sino que es la distribución normal? Si se recuerdan, ¿sí? Todas las áreas que están bajo la curva
¿sí? Todas las áreas representa la probabilidad de que se produzca, ¿sí?, esos datos con relación a la observación, ¿sí? La centralidad de esa observación es la que nosotros llamamos media, ¿sí? Todo lo que se va alejando, porque esto que funciona prácticamente como un espejo, ¿sí? Positivo o negativo. Todo lo que se va alejando de la media se va a llamar desviación estándar, ¿sí? Ahora, nosotros en las ciencias sociales podemos trabajar con distintos niveles de confianza. El 65%, el 95% o el 99%, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Y que prácticamente esa confianza nos va a dar la seguridad que el instrumento que nosotros utilicemos y llevemos a cabo va a ser prácticamente, lo voy a decir con palabras no académicas, va a estar de 10. ¿Sí? Y por eso requiere tanto. Yo me acuerdo que en el trabajo de investigación que hicimos, que les conté la clase pasada, este trabajo interdisciplinario, no saben, costó armar este instrumento, llevó un buen tiempo, porque tuvimos que hacer prácticamente lo hizo todo un equipo de gente, casi 600 encuestas, ¿sí? Bueno, y era una muestra, esas 600 encuestas, no saben lo que costó, y bueno, y tuvimos que definir ese parámetro y por qué, y bueno, tuvimos, o sea, mucho tiempo en la discusión, era decir, ¿qué ponemos? ¿Ponemos un nivel alto? ¿Ponemos un nivel bajo? ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? Por eso está bueno previamente fijar los objetivos y el problema de investigación. Bueno, estas son las dos famosas, hay muchísimas porque hay todo un despliegue de fórmulas, pero normalmente se trabajan con estas dos fórmulas, ¿sí? Esto es para población finita, ¿sí? Tenemos este tamaño. Cuando ustedes ven acá, vieron que ustedes tienen el N mayúscula y el N minúscula. La N minúscula es la muestra y la N mayúscula es la población. La Z es el intervalo de confianza, o sea, lo que dijimos recién, si vamos a trabajar con el 95, con el 99, con el 93, con el 60, con el 70, bueno. Por ejemplo, estos chicos, para el caso de la vinoteca, trabajaron con el 99% de confianza. Y fíjense en que hay una palabrita que es P. P es la probabilidad, ¿sí? Como normalmente en lo que se hace en los trabajos así de investigación y para las poblaciones finitas, se divide la población prácticamente en dos mitades. Por eso se habla de ahí que el valor que tiene P es 0,50, ¿sí? Porque la probabilidad es 1. Entonces lo que uno hace normalmente es reemplazar las fórmulas, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el error muestral, que era lo que decíamos recién, que en las ciencias sociales se trabaja con el 3%, y para nuestro caso normalmente trabajamos con el 5%. Entonces, si uno tiene digamos, el nivel de confianza, si uno tiene, en este caso que eran las 27 bodegas que son, digamos, la población, lo que ellos tuvieron que, digamos, que solamente encuestar fueron 15 vinotecas, ¿sí? Esas 15 vinotecas representaron la muestra a encuestar. Ahora, cuando nosotros tenemos poblaciones muy grandes, bueno, utilizamos la fórmula de abajo. Yo ahora no lo logré, pero ustedes ponen calculador de muestra online y hay 2 o 3 páginas de las más seguras. Después para los alumnos que vayan a hacer un muestreo probabilístico, en la hora taller se los paso, porque es muy práctico, ¿sí? Uno teniendo esta base, después, al menos algunos de ustedes van a decir, no, profesora, pero no lo tiene en Excel, también lo tengo en Excel, o sea, les doy las posibilidades para que no se abataten y piensen que esto es un mundo, porque esto no es un mundo, y que lo sepan utilizar y que lo sepan manejar. Muy bien. Entonces, como decíamos recién, es muy importante establecer los niveles de confianza, que pueden ser 65, 95, 99%. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Okay. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Nosotros podemos tener un muestreo probabilístico, lo que decíamos recién, con respecto a la probabilidad, ¿sí?
o no probabilístico, que ya queda más en manos del investigador, o a criterio o a juicio del investigador. Pero no es que hace lo que se le pinta, sino que también en base a estudios anteriores. Ya vamos a llegar ahí. Entonces tenemos diferentes tipos de muestreo, ¿sí? El probabilístico, todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos tienen igual probabilidad, como dice ahí, de participar en la muestra. Entonces esto es muy importante, porque si esa posibilidad no estuviera, quiere decir que nos encontramos frente a un sesgo, o sea, algo que está desviado y que hay que empezar a corregir. O sea, yo me acuerdo cuando una vez estos alumnos que hicieron el focus group del caso de la cerveza que les contaba la vez pasada, bueno, lo tuvieron que hacer 2 veces porque habían quedado en hacer este grupo de referencia y el grupo de control, y después el grupo de control en la primera instancia lo hicieron, bueno, vení vos, vení que vamos a hacer, no, estas cosas no se hacen así, o sea, está bien que el focus group es un muestreo no probabilístico, es un instrumento no probabilístico, pero uno tiene que determinar cuáles son las razones que lo va a llevar a cabo, ¿sí? Bien, entonces, hay diferentes tipos de muestreo, ¿sí? En el muestreo probabilístico sí o sí se comprueba hipótesis, que era lo que decíamos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué era la hipótesis? Y bueno, la hipótesis es esta suposición, ¿sí? Que una parte me va a dar la respuesta al problema, y la otra parte me va a repetir el problema. O sea, yo digo, por ejemplo, si mi problema digamos, de investigación es la percepción de la gente, porque no sé si hay me doy cuenta que hay una dicotomía entre lo que yo estoy ofreciendo como marca y lo que la gente está entendiendo como mi marca. A ver, les cito un ejemplo. Hace algunos años atrás, un grupo de alumnos estudiaron, ellos se dedicaban en un emprendimiento familiar donde eran aberturas. Yo no me acuerdo si estabas vos, Mauricio, en esa época, pero bueno, era una empresa familiar de aberturas. ¿Qué pasaba? Que como era un apellido tan raro, pero tan raro, la gente decía, no, mira, vamos a comprar la abertura de Cholo. Entonces, claro, entonces había como, y entonces la marca que la habían puesto, como muchos más, la habían hasta registrado, habían hecho todos los, digamos, ya vamos a llegar al tema de marca, habían pagado, habían cuestiones innovadoras, pero la gente no se acordó. O sea, había una dicotomía entre la percepción de la marca y lo que ellos, lo que la gente decía. Entonces, es muy importante establecer una hipótesis de trabajo. Ellos hicieron un estudio cuantitativo. Entonces la hipótesis es, bueno, mejoramos la marca, ¿y cómo la mejoramos? Y la mejoramos a través de una fuerte, en ese momento estoy hablando hace 5 años atrás, una campaña de publicidad a través de, no sé, a través de flyer, a través de banner, a través de, imagínense, bueno, ahora es todo digital, es un poco más fácil, pero en ese momento era muy difícil lograr que la gente dejara de decir Cholo, decir, pero ¿por qué, profesora, si es tan lindo decir? No, porque después la marca tiene que tener continuidad, tiene que tener identidad, ya vamos a ir viendo todos esos temas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Lo mismo que en el muestreo no probabilístico. En los muestreos no probabilísticos, ¿qué me va a servir? Y me va a servir, por ejemplo, si yo quiero analizar esto que decía, la percepción de la marca, yo puedo solamente ver, visualizar el grado de interacción que tengo. Ahora, si yo quiero, digamos, contar el impacto que tienen las interacciones, entonces ya deja de ser cualitativo y pasa a ser cuantitativo, porque entonces voy a contar la cantidad de veces que la gente ha interactuado. Ahora, si solamente me permito hacer un paneo de las visualizaciones, es distinto. Entonces, vamos a comenzar con los tipos de muestreo. Cuando nosotros hablamos de muestreo, podemos tener muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos podemos ser aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerado. Vamos a ir viendo así prácticamente, intentar darlo rápidamente. Pero si hay dudas nos detenemos, no hay ningún problema. Entonces, un muestreo aleatorio, ¿qué significa? Se selecciona cada uno de los elementos del conjunto, ¿sí? Pero en forma de al azar, o sea que
que todos, ¿se acuerdan que dijimos que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos? O sea, por ejemplo, queremos saber cómo fueron la opinión de los clientes sobre la compra de nuestros productos del año 2018. Bueno, en lugar de hacer una encuesta a todos los clientes, yo puedo crear al azar un grupo, ¿sí?, de esos encuestados y poder seleccionarlos, ¿sí? Eso es aleatorio simple, ¿sí? Luego tenemos el sistemático, que ya es aleatorio simple, pero la diferencia con el aleatorio... Ok. Bueno, entonces seguimos con el muestreo probabilístico, dijimos el sistemático, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el aleatorio simple y el sistemático? Básicamente es lo mismo, solo que lo que hacemos es crear una lista, ¿sí? Y de esa lista, antiguamente, yo me acuerdo hace muchos años, inclusive cuando yo era joven, lo que se hacía era a través de la lista de teléfono. ¿Se acuerdan cuando antes venía Telefónica y venía te traían todos los años te traían un libro con digamos, con anuncios, pero también con los números telefónicos, ¿no? Bueno, normalmente se hacía de esa lista uno podía tomar digamos, aleatoriamente podía ir sacando un grupo, o sea, cada 10 el A, cada 10 de la B, cada 10 de la C, y así sucesivamente, ¿no? Hoy esto ha sido totalmente superado a través de los llamados paneles online, que ya vamos a ir. Pero básicamente el muestreo aleatorio simple con el sistemático son iguales, la diferencia que en el sistemático yo creo una lista y de esa lista se va seleccionando. Bueno, ¿qué pasa por ejemplo con el estratificado? ¿Sí? Con el estratificado lo que se hace es, por ejemplo, es dividir en grupos, ¿sí? Y todos y cada uno de los que comparten ese grupo dijimos que tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Y cada uno de esos grupos inclusive son seleccionados al azar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros lanzamos una campaña digital y quisiéramos conocer cómo es el rendimiento de los canales online. Bueno, podemos entonces, estratificados, seleccionamos un canal y de ese canal seleccionamos, por ejemplo, un grupo, es decir, podemos seleccionar un segmento, un target, un público específico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando un muestreo por estratos, ¿sí? Bien, ¿para qué me sirve? Y para este caso de investigación lo que me va a permitir ver es la incidencia que tiene este target dentro del tráfico dentro de ese canal. Fíjense que el canal es muy importante porque de acuerdo al tráfico vamos a saber qué incidencia o qué grado de conversión tenemos, o sea, porque no es lo mismo que una persona entre a una página, por ejemplo, que esté ahí y se retire, no tiene ni menos de un minuto, que se le llama tasa de abandono, o que la persona navegue un buen rato, que más se suscriba, que después descargue el ebook. Bueno, todas estas cosas, si uno hace un muestreo estratificado, va a poder ir seleccionando cada uno de estos grupos, ¿sí? Bueno, ahí habla de los objetivos, de la importancia. Yo esto lo paso porque quisiera llegar al menos al muestreo no probabilístico y en menos de 15 minutos. Bueno, el muestreo por conglomerados, entonces dijimos que había muestreo simple, muestreo sistemático, ¿sí? Muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Van a ver ustedes que hay Sampieri, Malorta, Webb, todos los autores que ustedes tienen investigación de mercado, a algunos les va cambiando el nombre, pero básicamente son estos, ¿sí? Normalmente el de conglomerados los usan en las campañas políticas, normalmente, porque lo que se hace es dividir, por ejemplo, yo quiero saber en una zona, ¿sí? Quiero saber los ingresos de una zona. Entonces, de esa primera etapa,
digo, ¿qué zonas son las más importantes que quiero analizar? Bueno, digo, bueno, el Gran Mendoza. Dentro del Gran Mendoza, que componen varios, por ejemplo, digo, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, y así sucesivamente, Ciudad, por ejemplo. Digo, bueno, ¿qué barrios? Entonces, la segunda etapa, una vez que yo divido las zonas, en este caso, el Gran Mendoza, los divido por barrios. Dentro de los barrios, una tercera etapa es que yo divido por manzanas. Y dentro de las manzanas, digo, hago un sorteo, ahí hago nuevamente un listado, digo, dentro de cada manzana, cuáles van a ser los hogares que van a ser encuestados, ¿sí? Esto es la que más se usa en política. El año pasado se hizo así para poder ir testeando cuál era la incidencia de los distintos candidatos a la hora de, digamos, porque hoy, fíjense que hoy dentro de lo que se llama el neuromarketing político ya no se habla más del partido político, sino la incidencia que tiene ese político como, y permítanme pasar la palabra, solo a efectos de que se entienda lo que estamos diciendo, casi como un producto político. Entonces ya la gente lo vota como una marca, es decir, no está el candidato tal, sino la marca política. Entonces, normalmente para estos tipos de estudios se utiliza este tipo de muestreo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien, bueno, ahí está el ejemplo, ahí les paso lo que son las Profe. ventajas. Sí, sí, decime. Yo tengo una duda, en el caso de que, por ejemplo, se seleccionara, como estábamos hablando recién, una zona, después el barrio, Ay, Ya. espérate que se cortó, ¿podés volver a repetir? En el caso de que, ¿qué? En el caso de que decidiéramos hacer esto, dividir en zonas, en barrios, para ver cómo ahora en plena pandemia, ¿cómo lo haríamos? Ah, bueno, no, evidentemente que en plena pandemia esto no se puede llevar a cabo, ¿sí? Por eso digo que podés utilizar los paneles online. Los paneles online casi que tienen como tienen casi cosas similares, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos utilizás en los paneles online, ya vamos a llegar, pero no es posible, porque primero que vos tenés que meterte en los barrios, Claro, las horas, o sea, esto en pandemia no es posible. claro, ¿no? No es Ok. posible hacerlo, ¿sí? A no ser Listo. que vos estés en una zona donde sea zona blanca, donde vos efectivamente y la gente que está ahí no pasa nada, pero es imposible llevarlo a cabo. No creo. ¿Sí? ¿Sí? Bien, listo. Sí. Pero para eso entonces vas a recurrir, si necesitas hacer algo así, vas a utilizar, por ejemplo, o podés hacer un muestreo estratificado a través de las encuestas de Google Drive, ¿sí? Eso no hay ningún problema, ¿sí? Y ahí te evitas, porque solamente contacto de WhatsApp, o sea, eso no hay ningún problema, o haces a través de paneles, pero los paneles son un poquito más caros, ¿sí? Ok, bien. Ok, muy bien, ahí les dejo a ustedes para que lo revisen, para que lo lean, para que lo mediten, digamos, todas las ventajas, las desventajas, y vamos al muestreo no probabilístico. Yo espero en menos de 5 minutitos poder leer. Bueno, entonces, el muestreo probabilístico, dijimos a grosso modo, que ¿para qué nos servía? Y bueno, nos servía porque, digamos, nosotros teníamos que recurrir al instrumento de la estadística, ¿sí? Entonces teníamos que establecer el error muestral, establecer esos parámetros, dijimos, ¿no? El error, el nivel de confianza. Bueno. En el muestreo no probabilístico sucede algo distinto. ¿Qué sucede? Y bueno, tenemos el de por cuota, estratificado o conveniencia, bola de nieve o discrecional o por juicio. El de conveniencia es el que establece el investigador. Por ejemplo, que yo quiera hacer un trabajo, estaría bueno, pero bueno, no me alcanzan las horas, pero estaría bueno hacer una investigación sobre cómo es el rendimiento académico, ¿sí? Entre las clases presenciales versus las clases online. ¿Sí? O sea, sí, podría decir, che, la pregunta de investigación, ¿los alumnos logran seguir las clases virtuales de la misma manera, no de la misma manera, con la misma consistencia que las clases presenciales? Bueno, y acá podemos debatir muchísimo, ¿no? Es decir, bueno, y acá con sus pros y sus contras, bueno, y ahí tendríamos que establecer un marco de referencia, el parámetro.
ahí tendríamos que establecer cuáles son, digamos, algunos saberes específicos ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la validez? Ahí tendríamos que determinar qué validez vamos a utilizar, qué criterio vamos a utilizar para poder hacer ese análisis, qué tipo de alumnos, porque no es lo mismo analizar las clases presenciales. Tengo una amiga que es docente de la primaria. Bueno, se está volviendo loca, porque los niños, bueno, ¿y cómo lo haces quedarse quieto frente a una pantalla? Bueno, puede ser un rato, otro, pero bueno, o sea, digo, por eso, de acuerdo a la edad, también va generándose distinto grado de problemática. Entonces, por conveniencia. Luego, el de por cuota. Fíjese que por cuota es igual del estratificado. Es decir, ¿y por qué, profesor, entonces no probabilístico? Porque el investigador determina las cuotas y no necesita de los parámetros que lo utiliza en el muestreo probabilístico. En el muestreo probabilístico nosotros necesitábamos parámetros. ¿Cuáles eran esos parámetros? Y establecer el error muestral, establecer el nivel de confianza. En cambio, las cuotas determinan. Yo, por ejemplo, quiero saber los alumnos de la LAE, cómo es el rendimiento académico de las clases virtuales, y solamente voy a tomar a los alumnos del tercer semestre de todas las materias. Yo establezco una cuota de análisis. ¿Estamos hasta acá? Después, por juicio, ¿qué significa el por juicio? También, yo que por ejemplo, para un trabajo de investigación, vamos a la pregunta de esta que yo decía, el rendimiento de los alumnos en cuanto a las clases virtuales. Y bueno, entonces digo, bueno, ya tuvimos casi mitad desde lo que fue de marzo, ahora ya hubo un andamiaje de experiencia. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que a mi juicio como investigadora voy a necesitar para poder analizar? O sea, ¿cuáles van a ser esos elementos de juicio? Y bueno, puede ser el grado de conectividad, puede ser el recurso. No es lo mismo tener un celular, entonces estar toda la clase con un celular. Mira, yo tengo mi hermano que es arquitecto, ¿no? Y él trabaja en la universidad y hace trabajos de investigación y todo. Claro, y él decía que realmente se tuvieron que readaptar porque hay alumnos que no cuentan con todos los recursos. Imagínense en pasar, plotear o un trabajo imagínense pasar en PDF. O sea, un PDF le están pidiendo que baje la resolución porque es imposible poder leer los trabajos de arquitectura, que son mapeos de casas. Entonces se estableció un juicio de cómo poder llevar a cabo la investigación. ¿Sí? Bien, y de bola de nieve es lo que usamos en las redes sociales, es lo que normalmente usamos en las redes sociales. ¿En qué consiste la bola de nieve? Vamos a imaginar que yo tengo acá, establezco una serie de preguntas y se la establezco le digo acá a Luciana, que la tengo acá a Luciana. Y la tengo a la Ana Paula. Digo, miren chicas, ustedes elijan a 5 personas más. ¿Sí? Por ejemplo, acá, Daniel, yo no sé si vos te recordás el trabajo que ustedes hicieron. Ustedes van a decir que me acuerdo de todo, pero en realidad me acuerdo de todos los trabajos que van pasando por mi clase. Y yo me recuerdo que el trabajo que ellos habían hecho, que era un trabajo de heladería, de unos helados artesanales, hicieron esta bola de nieve. Y todo lo Exactamente. ¿Por qué no contás un poquito? No sé si te lo recordás, capaz que no, y te estoy mandando al frente, pero no importa, pero al menos si te animás a contar cómo fue esa experiencia, porque tuvieron que lanzar, me acuerdo que tuvieron que lanzar sorteos, ¿no? Sí, a ver, una encuesta con un Google Drive, con un sheet de Google Drive, y lo hicimos rodar por WhatsApp. Entonces hacíamos justamente esto, le pegamos a la gente que se lo mandara a otra gente, y así ese era el concepto que recuerdo. Sí. Bueno, tiene eso, o sea, la bola de nieve tiene esto, uno larga una encuesta a 1, 2, a 10 o a 50 personas, y de esas 50 personas se les pide que se la reenvíen también a la misma cantidad de personas, la cual la primera tirada ha sido la misma cantidad. De esa forma yo logro tener un espectro de datos, de recogidas de datos bastante importante. ¿Sí? Fíjense ahí, yo me he detenido
en este solo slide, pero hay muchos más, muchos más. Solamente yo quisiera pasar rápidamente a los distintos tipos de muestreos en entornos virtuales, ¿sí? Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, Google Analytics, ¿sí?, si bien observa toda la población de visitantes, ¿sí?, pero ¿qué pasa? No siempre pueden ser contabilizadas, porque ¿cuál es el problema que tiene Google Analytics? No es el problema, no voy a decir, miento, voy a corregirme la expresión. Solo que Google Analytics, perfecto, observa toda la población. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por más que tengan los tags, que ahora vamos a ver un poquito qué significa, vieron que tienen algoritmos, y los algoritmos cambian prácticamente entre 3-4 veces al día. Si no me equivoco, después me puede corregir a Emanuel que ha trabajado en esto, pero 3-4 veces al día. Entonces, ¿cómo hago si yo quiero utilizar datos? ¿Desde dónde los recojo? ¿Desde qué tiempo los recojo si el algoritmo va cambiando? ¿Sí? Nosotros tenemos distintos tajos, distintas etiquetas, que las vamos a ver sobre todo algunas en marketing digital, no las vamos a ver a todas, pero algunas, por ejemplo, el contador de visitas, o sea, cuánta gente visita nuestra página, por eso es muy importante tener una página, cuánta cantidad de gente, digamos, pide solicitud de contacto, que es la tasa ya de conversión, o también llamada la tasa de engagement, ¿no? Los registros, cada vez que uno solicita un ebook, bueno, todo eso se va contando, se va registrando automáticamente. Bueno, estas son formas de poder mostrar, digamos, en forma online, ¿sí? Y esto forma parte de los muestreos probabilísticos, porque lo hace el propio algoritmo, ¿sí? Te dice cuánto es la cantidad, o cuántas personas estuvieron un ratito y abandonaron, ¿sí? Entonces después, bueno, se empieza a hacer todo un seguimiento, por si en realidad la gente que abandonó la página ha sido en una hora determinada, o ha sido porque la página no representa lo que es, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es saber que podemos contar con algunas herramientas dentro del muestreo, digamos, online. Los paneles de acceso, que es que se les pide a un grupo de personas si quieren participar, ya sea digamos, en algunas comunidades, por ejemplo, que diga, bueno, yo quiero que me llegue a mí una encuesta sobre opinión sobre los fumadores, o sobre alimentos, bebidas, o sobre temas muy delicados, temas muy sensibles. Y estas comunidades, digamos, normalmente se hace un rastreo de toda la información, y por eso lo que hablaba la clase pasada de Manuel, que decía algo muy importante, que decía la privacidad de los datos, porque se les pide un montón de datos. ¿Por qué digo que prácticamente es como el conglomerado? Si bien se van como achicando y se va filtrando todo el grupo de espectro de personas a donde se puede apuntar la encuesta, es interesante que, y por eso son un poco caros los paneles de acceso, porque es difícil mantenerlos, y vos tenés que ofrecerles un incentivo. Yo digo, bueno, me llegan a mí una serie de encuestas, y digo, ¿y qué me dan a cambio? Bueno, entonces, en algunos países, por ejemplo en España, te pagan hasta 20 euros, o a partir de 20 euros, o sea, de acuerdo a algunos paneles y de acuerdo a las temáticas sensibles. Vos decís, bueno, pero 20 euros no es nada. Bueno, para nosotros es mucho, para ellos no es nada, pero empezás a ir, porque no solamente después, ya cuando te registras, ya te empiezan digamos, a involucrar en distintas comunidades online, ¿sí? Después, el llamado río, el río del muestreo, ¿qué es lo que hace Facebook? Facebook utiliza en un anuncio, va rastreando la cantidad de veces que las personas van comentando o van interactuando con ese anuncio, ya sea que sea un anuncio pago o que sea un anuncio orgánico. Bueno, entonces, a ver, vieron que habría muchísimo para hablar de todo. Ahí les dejo, después les voy a pasar ahora por el grupo, les voy a pasar el PPT para que ustedes también ya lo vayan teniendo. Lo voy a subir también a la plataforma, de modo tal que si no lo pueden descargar desde la plataforma.
Pero básicamente, entonces, a ustedes en esto, ya me estoy demorando un minuto, pero al menos básicamente que les tiene que quedar súper claro es que nosotros, para poder hacer un muestreo, necesitamos sí o sí saber muy bien los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Porque podemos utilizar un muestreo no probabilístico y nos dedicamos a hacer un focus group o a hacer una entrevista en profundidad. Ahora, si nosotros determinamos un muestreo probabilístico, bueno, no nos olvidemos que en ambos casos la muestra debe ser representativa, debe ser válida, debe ser confiable, y que esa muestra sí o sí está ligada a la población, y que esa población puede ser una población finita o una población infinita, ¿sí? Entonces, todo esto son como, ¿cómo les puedo decir? Como importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿para qué dijimos que era bueno saber las muestras? Porque es difícil llegar a digamos, a un censo, entonces utilizamos la muestra. Esas muestras son mucho más baratas, ¿sí? Y también nosotros podemos utilizar, con las redes, podemos utilizar ese tipo de muestreo. De acuerdo a lo que nosotros querramos hacer, es lo que nosotros nos va a permitir acceder a esos canales, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Perfecto. ¿Les quedó alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Sí? No. Fíjense que es un tema, para mí es uno de los temas que son, digamos, son coyunturales a toda la materia, porque si bien hoy, a ver, quien hace un plan de social media, si bien se dedica, digamos, más que nada a las redes, pero después le pregunta, digamos, al especialista en marketing si tiene que ahondar específicamente en algún tipo de estas herramientas. O sea, con esto quiero decir que el que se dedica a hacer un plan de social media sí o sí va a necesitar de la mano del especialista en el ámbito financiero. Muchas veces el social media no tiene todas las herramientas de marketing, o a veces, bueno, sería un gol de media cancha, ¿sí? Ser diseñador gráfico, ser especialista en social media y ser inclusive un especialista en ingeniero financiero. Sería un plus, sería pero a veces no contamos con todo ello, entonces por eso está bueno el trabajo interdisciplinario, el trabajo de equipo. ¿Está hasta acá? ¿Sí? ¿Alguno quisiera preguntar a que les haya quedado? Después de todos estos temas se los mando, si llega a haber alguna duda. No sé si Mauricio quisieras aportar algo, si te parece oportuno aportar algo, así ya arrancamos la hora taller. No, por mí está bien, está fantástico. Muy bien. Y Ya después lo que repito ahora si comienza la hora taller, yo ya los dejo y cualquier consulta, como siempre, estoy a disposición de lo que quieran consultarme, como habíamos acordado. Gracias. Mauricio. Gracias, Bueno, entonces, ahora yo me quedo con los chicos, con los casos, ¿sí? Con los que habíamos dicho. A ver, ahora, esperen que pare aquí.